Depende. Perfecto. Primero, ¿qué es la teoría del delito? ¿O qué nos permite el delito? Hablen. No, no, no. Hablen sin miedo. No hay examen, no hay equivocar, no hay problema. César, ¿qué indica la teoría del delito? Exacto. Delito. Determinar cuáles son todos aquellos elementos sí o no. ¿Alguien de casualidad traído penal? Pues, 46, claro, la ley, ¿no? Alguien ha traído cuando todos lo pueden ver desde su celular. O es el expulsable. Pues, que la descargaba sus libros. El artículo 190, por favor. 190. Estafa. Se procura así o para otro un provecho ilícito en pero luciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid, otra forma fraudulenta. Será castigo con pena privativa de libertad de 1 ni 6 años. De acuerdo. No, hola, ¿cómo estás? Te estás escribiendo WhatsApp con tus. El que o para otro un provecho ilícito en perjuicio de terceros, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma, será reprimido con pena privativa de libertad. ¿Qué es lo que se hace en este artículo? Se escribe qué cosa, una conducta, y te están diciendo que si yo ejecuto determinadas acciones, estas van a ser penalmente porque estoy previniendo el orden jurídico, ¿de acuerdo? Porque si por ejemplo, agarra y se a León. Valeria tiene un carro, quiere vender. Y yo, tú, para comprar, no, ya está cansada del tráfico porque vive muy lejos y demás. Tiene mucha risa. Entonces le dice, vale, pero me lo ofreció, su friend, ¿no? Entonces, también resulta que la Valeria estaba fallada, ¿no? Porque Fabián se recontra buena gente, entonces, mal, igual, había ido como el auto, ¿de acuerdo? Y luego Valeria nunca le entrega el auto a Yuriel. Así que ella como le dijo a George, él, en la teoría del delito, yo voy a estudiar los elementos que vienen a ser la conducta, la felicidad, la antipublicidad, la culpabilidad y la punibilidad, y además, pues a ver, ¿quiénes son los sujetos del delito? ¿Sí? ¿Quién es el sujeto del delito? ¿De acuerdo? Tiene
habilidad. Efectivamente, esta conducta es calificada como delito y si además debe ser sancionada penalmente, porque si califica como delito, es, ¿ah? Por favor, no sabes que no me la pasa de verdad. Teoría, teoría delito, teoría más conocida, más una de las ideas de partido. ¿Qué es esto que le digo? También es chino mandarín o arte. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Que suene? Y ok. ¿Alguien quiere decir algo más? Yo creo que sí, yo de todo de calidad y de flexibilidad, también de flexibilidad, entonces, todo eso es consecuencia de eficiencia. Ya, de acuerdo. Entonces, por favor, después de algo no me vayan a salir desfavoridos corriendo. Traten de mantener los pasos. No se lo acuerdo por eso. La tipicidad se va a entender como la acción que configura un quiere decir. Exacto. La tipicidad va a ser aquello que permite que la conducta, determinar la conducta que he ejecutado está enmarcada dentro de la norma. Y el ejemplo de válida y objeto tendría que determinar que la acción que ha ejecutado Valeria desde el auto al objeto no le pertenece y encima ha recibido un dinero a cambio de ello, calificaría como un delito. Es así que se le. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos da la tipicidad. ¿Sí? ¿Todo claro? Yo entienden algo, los cerebros más rápidos que los patrones. Ahora me tocan el piso cuando hablo muy rápido. Me dicen, profesora, y yo digo, está bien, me voy a salir. Así que si hablo muy rápido, síganmelo con toda atención. Porque me emociono y empiezo como loco. ¿Ya? Y es la dificultad. Va a ser la acción contraria al derecho, pero yo tengo que determinar si esta acción que es contraria al derecho tiene o no alguna causa de justificación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso, por ejemplo? Si hay eximentes de responsabilidad o no. Esto, si no me equivoco, artículo 20, por favor. En el artículo 20 del Código Penal, ustedes lo pueden revisar, se establece cuáles son las causas que exigen ordenar la responsabilidad penal. ¿De acuerdo? Y aquí te van a decir, el que está exento de responsabilidad, ¿quiénes son? El que por anomalía psíquica grave alteración de la conciencia o por alteraciones en la percepción que afecten gravemente su concepto de la realidad. El menor de 18 años, el que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurran los siguientes elementos: agresión ilegítima, necesidad racional, falta de provocación, el que hace un peligro actual o insuperable de otro modo, que amenace la vida, la integridad corporal.
corporal, la libertad u otro bien jurídico, el que hace un peligro actual y no evitable de otro modo que se amenaza a la vida y seguridad, el que obra por una fuerza física irresistible, el que obra con peligro considerable, el que obra por disposición de la ley, el que obra por orden obligatoria de autoridad, el que actúa con el consentimiento válido de seguridad, el personal de la autoridad. Son 11 supuestos de la ley. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes para que puedan determinar si una cosa que apretar el conjunto desarrollado por la persona, dentro del principio penal. Si la persona se ha cometido el delito que guarda dentro del cumplimiento de responsabilidad. ¿Qué pasaría en el ejemplo que estamos dando? Porque en el caso de Valeria, ¿qué pasa si Valeria usted es una persona que que la chica todos los días pierde la memoria? Ya. ¿Qué pasa si en el caso de Libertad, por ejemplo, ella está satisfacada con una persona que tiene una discapacidad permanente? ¿No? Y por esa razón ella actúa en mito, esté diagnosticada, y por ende es incapaz de la crisis. ¿No? Y ella agarra y vende el desarrollo de familiar, pero se lo vende y recibe. La conducta de ella, en primer lugar, podría calificar como delito, ya estamos claros que es. Pero en el supuesto que les estoy contando, ¿este casaría como un accidente de responsabilidad? Podría calzar. Entonces, ¿ella podría ser sancionada finalmente? No. Lo que podrían hacer ahí en este caso, al ser ella declarada inimputable, es aplicarle una medida de penalidad, de acuerdo, que va a depender del estado. Y que el examen psicológico con el examen al que ella sea sometida. ¿De acuerdo? Muy buena pregunta. En este caso, Leonel sería responsable de algo en el supuesto que conozca la condición médica de Valeria. ¿Qué opinan? Sí, es cierto. Pero ¿qué pasa en el supuesto de que por más amigas que ella sea, Georgette no conocía esa condición? ¿Ahí ella tendría alguna responsabilidad? No, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? A ver, vamos a citar un ejemplo que me contaron en el salón que nos sirvió para entender esta clase. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el supuesto de que... Ay, yo me estoy apropiando del conocimiento. ¿Qué pasa en el supuesto, por ejemplo, de que una señora vive en un hogar? La señora está casada. Pepita se casa con Juan, ¿de acuerdo? Pepita y Juan tienen dos hijos, ¿de acuerdo? Juan siempre ejerce violencia física y psicológica contra Pepita cada vez que toma y está bajo los efectos de la historia, ¿de acuerdo? Y un día de estos, el hijo de ellos, que va a llamar Pedro, se llega a su casa y ve que su papá está volviendo a su mamá está en la inseguridad inconsciente. ¿Ya? Entonces, el hijo, nada de defender a su mamá, empieza como a reforzar para que su papá decide utilizar la cuestión violenta y le explica el mundo. Una atención a ello, él desesperado por querer salvar a su mamá, porque es la relación inconsciente, él agarra un pequeño adorno conducente bastante blanca, papá. Lamentablemente le cae en la cabeza, el papá cae desmayado, móvil. La mamá es trasladada al hospital porque daba el nivel de los golpes que había recibido, ella estuvo lesiones. ¿De acuerdo? En este caso, en este supuesto, estamos ante una conducta psíquica. Sí. Estamos ante una conducta psíquica. ¿Podríamos encajarlo dentro de un incidente de responsabilidad o sería un homicidio de prevención de violencia? ¿Qué opinan? ¿Por qué?
porque estás ejecutando un bien público por otro, y es del mismo valor. Además, el hijo no tenía intención de matar al infante. No hubo un acto de provocación ahí, ¿de acuerdo? Sino fue, él lo único que hizo fue tutelar un bien jurídico por encima de otro. Además, él no ha ido a agredir directamente a su papá, sino lo que él ha ido es primero a retener el acto, ¿no? Porque había una situación de violencia y había una persona que estaba la violencia más. Y lo que él ha querido es detener la acción violenta que se estaba de padre. Pero como no lo logró, ¿no? Naturalmente tiene que buscar otra forma. Pero lamentablemente se le fue la mano y el golpe está muy fuerte. Que habrá pasado. Entonces nos queda claro que ahí estaríamos ante una causa de eximente de responsabilidad. Entonces eso nos va a dar la publicidad, ¿de acuerdo? Yo sé que la conducta es contraria al derecho, pero tengo que determinar o analizar si esta conducta va a calzar dentro de la eximente de responsabilidad para determinar si voy a imponer una sanción penal u otra ley. ¿De acuerdo? Me encantaría hablar de los 11 elementos, pero si hablo de los 11 elementos nos vamos a quedar acá hasta mañana y mejor que quieran acá. Pero les prometo, hoy sí tengo que irme a las 3, pero les prometo que la próxima sesión, a los que vengan o los que se conecten, podremos hacerlo 2 horas y si puede extender un poco más, no tengo ningún problema. Me encantaría quedarme hoy, pero lamentablemente, para variar, me olvidé que tenía un compromiso pasado. Menos mal que la persona con la que voy a ir tiene bastante tiempo. Ahora, ¿qué es la culpabilidad? ¿Qué implica la culpabilidad? Acá decimos que es la capacidad de reproche del individuo, es decir, tenía conocimiento sobre lo que hacía. Yo sé lo que hago, pero lo ejecuto, ¿de acuerdo? Ahora, tengo que ver si yo tenía el conocimiento y la voluntad o solamente el conocimiento más no la voluntad. ¿De acuerdo? Cuando tengo conocimiento y voluntad es una conducta dolosa. ¿De acuerdo? Cuando tengo conocimiento, pero no voluntad, puede calificar como una conducta culposa. Si tengo voluntad y no tengo conocimiento, también puede calificar como una conducta culposa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pasamos al siguiente, chicas, porcitas. Ahora, la teoría bipartita, ¿no? Como siempre, la teoría sí era para todos lados, ¿no? Hay algunos que señalan que no, que solamente debemos tomar en consideración la antijuricidad y la culpabilidad. ¿De acuerdo? Yo personalmente me voy por la teoría tripartita, que es la teoría que les he enseñado a mis alumnos, y es la teoría que ustedes encuentran en todos los libros, en la mayoría de libros, tanto en doctrina nacional como en doctrina internacional. Si quieren seguir algo muy simple de teoría de delito, pues muy sencillo, yo les recomiendo este libro. No es Cherry, por cierto. Ah, no. No está muy fácil. Es el manual de Derecho Penal que está escrito por Carlos Caro Coria y lo ha publicado DLT. Este libro es bastante digerible y bastante sencillo para que ustedes lo puedan leer. Yo anteriormente trabajaba con el libro de Castigalupe en los otros libros. Es muy bueno también, es muy seguro. Si ustedes quieren revisar algo más concreto, práctico, en este libro, yo les sugiero que revisen el manual de Derecho Penal de Carlos Caro Coria con Reina Alfaro, si no me equivoco, y lo ha publicado en el. ¿Ya? Vamos a la siguiente, por ejemplo. Ahora, ¿cuáles son los elementos de delito? Uno de los elementos de la del delito es la acción, ¿de acuerdo? En el ejemplo que dábamos de Valeria y de John, ¿cuál sería la acción? Engañar, ¿de acuerdo? En la acción de engañar a Jordi, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la acción? Ahora, yo puedo cometer un delito solamente por hacer o también puedo cometer un delito no haciendo. No se escucha. La próxima clase se va a ver ayer. Para que todos tengamos una acción, yo también tengo hambre. Entonces, yo puedo cometer un delito a través de una acción o a través de una omisión. ¿De acuerdo? ¿Cuándo o estoy haciendo una acción? ¿O qué es una acción? ¿Qué es una acción? Es una acto.
Pero ¿esto qué implica? Que cuando se ejecuta el delito o se ejecuta la conducta tipificada como delito o la conducta prohibida. ¿Ya ven? A ver, entonces tenemos que, y esta conducta puede ser voluntaria o involuntaria. ¿Mm? Cuéntame. Ay, no, de la mano, yo lo muestro. Yo lo muestro. ¿Qué creen? Cuéntenme. Mientras ustedes van pensando. Ya, ¿qué creen? Yo puedo ejecutar una acción de propia voluntad o no. Sí, ¿no es cierto? Entonces, acá decimos que la acción o el acto es una conducta voluntaria que consiste en un movimiento del organismo destinado a producir cambios en la posibilidad en el exterior del mundo de vulnerar una norma preventiva que está dirigida a un fin objetivo. ¿De acuerdo? Sí. Pero acá yo también quiero que tengan muy claro hay que contar algo. ¿Sí? Yo puedo contar un delito a través de una acción propia o, por ejemplo, ¿qué pasa si puede producir un nombre Tracy, ¿verdad? ¿Qué pasa si Tracy conoce a Fabián y resulta que Fabián tiene una hijita? ¿Ya? Y Fabián, y Tracy le dice a Fabián que si no le entrega una suma de dinero, ella va a matar a su hijo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los temas de que yo obligo a una persona a matar a otra? Porque si esa persona no mata a la persona que yo le digo, voy a liquidar. Por ejemplo, Georgette tiene una hija, ¿no? Igual tiene otra hija. Mal quiere que Georgette mate a su compañero porque le cayó mal, y si ella no lo hace, va a matar a la hijita de Georgette. Estoy cometiendo, es una acción, está cometiendo delito. Ahora, pero le está haciendo de propia mano. Sí. Exacto, en ese caso sí calzaría como una eximente de responsabilidad. Entonces, el acto, acá dice, la conducta voluntaria que consiste en un movimiento del organismo que está dirigida a un fin o un objetivo. Lo que yo les quería decir es, la acción, ¿yo la realizo única y exclusivamente yo o la puedo ejercer a través de un tercero? La puedo ejercer a través de un tercero, ¿no es cierto? Entonces tenemos que la acción la puedo ejecutar de propia mano. Podemos hablar de un sitio en todo caso, pero hasta qué punto tienen que ser las transacciones materiales que pueden ser así. ¿Cómo se verifica eso? Verdaderamente pueden Es que no tiene certeza. No tiene. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si lo tienen secuestrado? ¿Qué pasa si yo tengo un hijo, yo soy jueza y lo tienen secuestrado y me dicen resuelve? Yo puedo hacer dos cosas. No resolver a su favor y correrme el riesgo de que a mi hijo lo maten. O puedo resolver a su favor y puedo correrme el riesgo de que también lo maten. No tiene certeza. Pero ¿qué es lo que tú como persona
o sea, lógicamente harías en ese supuesto. Es ahí donde se analiza. Tú no vas a tener certeza, pero sí tienes un elemento que te da a entender de que tú has ejecutado esa acción, porque como dice su compañero, ¿no? Porque calza en un eximente de responsabilidad. ¿De acuerdo? O sea, no necesariamente en el caso que estamos poniendo tendrías que haber matado al hijo o tener esa certeza grande de que lo va a matar. Basta que haya un nexo causal entre la conducta y la acción que yo estoy ejecutando para poder justificarla y encalzarla como un eximente de responsabilidad. ¿De acuerdo? Por eso se analiza caso por caso y por eso analizan los indicios, ¿no? En este caso, por ejemplo, si tienen secuestrado a mi hijo, si lo tienen más de 5 días, si la persona es un procesado, si yo tengo el caso, si tengo que resolver, si yo le declaro favorable y luego liberan a mi hijo, yo luego acreditar eso, independientemente si no lo llegan a matar, ¿no? Yo ya puedo demostrar que mi conducta no ha sido producto de una dádiva o de un favorecimiento, sino que ha sido a través de algo más, que ha sido el miedo irreparable de que le pueda ocurrir algo a mi hijo. ¿De acuerdo? ¿Sí? También la producción del regreso, normalmente se decía que una acción diferente, que podía provocar la acción de dolorosamente que se debe ir la persona que actúa diferentemente. Y hay unas personas naturales, digamos, una persona que, por ejemplo, que se encuentra en un bar y ve que se están peleando las personas ahí y también deja una parte. Y ahí una persona que está peleando agarra la carga y mata a otro, le golpea la cabeza y lo mata. Entonces, la persona que ha dejado la jarra aquí debería ser responsable de la emoción. Más que todo hablaban sobre las empresas materiales, recuerdo que estaba teniendo de rock. Entonces, no debería responder porque de por sí ya hay más jarras en ese lugar, pero hay una empresa material que se puede cambiar. Ejemplos. Claro, podría ser, ¿no? Porque ahí podría haber una provocación, ¿no? Porque la persona sabe que se están agrediendo y estás dejando una jarra que es un elemento contundente que puede llevar a que esta persona lo utilice. Pero también en un tema de probabilidades, o sea, cómo yo le imputo la responsabilidad a alguien por una probabilidad? Cuando el derecho penal o sea, ¿qué es lo que establece el derecho penal? Una responsabilidad penal objetiva. Y ahí al yo querer responsabilizar a alguien porque ha dejado una jarra y hay una probabilidad de que porque se están peleando, agarre la jarra y se la lance, estaría actuando o estaría eh, haciendo mi análisis de manera objetiva o sería subjetiva. Entonces, yo consideraría personalmente, porque en la doctrina se discute mucho eso, que por una probabilidad tú no puedes sancionar penalmente a alguien, porque no tienes realmente la certeza, no hay un elemento contundente que te diga que efectivamente eso se va a ejecutar, ¿no? Puede que yo la deje y puede que no pase nada, puede que la deje y puede que la agarre y se la lance, y no sabemos si al lanzársela también va a tener alguna connotación penal o legal, ¿no? Porque qué tal si lanza la jarra y tiene tan mala suerte, tan buena suerte que agarra y en vez de lanzársela así, se la tira para allá y cae al aire. Entonces, ¿no? Yo no comparto ese tema de las probabilidades. Para mí el derecho penal es objetivo y tú tienes que, en el caso en concreto, analizar y ver si la conducta encaja o no dentro de la descripción del tipo penal y si tienes algún eximente de responsabilidad. En caso de eso no ocurra, tú ya deberías proceder conforme a ley, ¿no? Porque si no estaríamos ante que, o sea, nadie podría ejecutar ningún tipo de acción. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, no sé, se están peleando y dejas la jarra, pero no la dejas con la intención de generar absolutamente nada? Simplemente la dejas porque te olvidaste o porque no había otro lugar en donde dejar. Y por eso también voy a ser responsable penalmente. No sé. ¿Qué opinas? Porque después ya pues es más fácil hablar de prevención de regreso control, eso es una parte muy fácil, porque lo que está hablando de doctrina es más que todo el periodo de China, como que se mezcla entre todo eso. Entonces, verdaderamente no logras verificar si lo he hecho adrede o verdaderamente lo he puesto ahí porque estaba haciendo otra cosa. ¿Cómo acreditas? O sea, por eso el derecho penal es objetivo y por eso la conducta está claramente descrita en la norma. Porque tú no tienes, o sea, y por eso es que penalmente tú no sancionas
¿Tú a partir de cuándo empieza la sanción penal? ¿De los actos preparatorios? Cuando se lesiona el bien jurídico, ¿cierto? Porque los actos preparatorios no te dan una certeza de que efectivamente tú vayas a ejecutar el delito, ¿de acuerdo? Entonces tú no estás sancionando penalmente por las ideas que puedan surgir en la cabeza de alguien. Tú estás sancionando penalmente cuando estas ideas se materializan y hay una consecuencia o hay una lesión a un bien jurídico protegido, ¿de acuerdo? Porque tú no tendrías cómo sancionar o cómo determinar que efectivamente esa idea tenía una connotación legal o penal o iba a derivar en una acción que lesiona un bien jurídico, ¿de acuerdo? Por eso no se sanciona penalmente las probabilidades, sino se sanciona objetivamente. ¿Sí? Pero en este caso, hablando de omisión, Ujú. tendría algún deber esa persona que estaría trabajando, digamos, en un lugar de, por lo que pero no darles esa posibilidad, algún deber que Lo que tendría que hacer la persona de seguridad del bar es separarlos, ¿no? Y llevarlos a un costado y sacarlos del bar. Eso es lo que tendría que hacer. No agarrar todos los vasos y todas las tazas y todas las jarras que están alrededor para sacarlas y para que se sigan peleando libremente, ¿no? Hasta que se cansen. No, eso es diferente, ¿no? En la omisión, ya, entonces, a ver, espera, volver un poquito, porque hay que atender. Claro, porque ahí es diferente. Es diferente. Una cosa es que yo dejo una jarra, no sé, porque se está peleando periquito los pelotes con Juancito, ¿no? Y dejo la jarra en la discoteca porque, bueno, es parte de. Pero otra cosa es que alguien vaya a tu casa, ¿no? Es que en la puerta de tu casa una bomba, lo puede hacer por dos cosas, que te están amenazando, que te estás buscando, porque no lo quieres volar, ¿no? Pero eso es una tentativa. Porque además estás manipulando con que te digo que no se te está afectando. Entonces, sí, hay una movimiento de eso. Son supuestos diferentes. ¿No? ¿Sí? ¿No? Claro. Decimos que estamos volviendo a esta teoría. Entonces, les ha quedado claro qué es lo que es una acción, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es una omisión? Una omisión es simple, es un no hacer. ¿De acuerdo? A través de un no hacer, yo puedo cometer delitos. Sí. Aquí tengo la omisión por omisión o simplemente la omisión. ¿Qué quiere decir esto? A ver, busquen el artículo 127 del Código Penal. Sí, sí, por favor. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Yo tengo un deber, ¿no es cierto?, de asistir a una persona que está en grave riesgo. Si yo la dejo botada y la dejo morir, ¿sería un delito? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, ¿qué pasa si un bombero, ¿no?, ve que hay un incendio y y él es nuevo, ¿no? Entonces está incendiando una casa y desde adentro hay una persona y hay posibilidad de sacarla. Pero él agarra y dice, no, significa mucho. Hay mucho que hacer para poder salvar esa vida. Y luego se determina que la persona muere quemada y él no hizo las acciones correspondientes en el marco de la ley. Eso sería una opción. Podría que sea una opción. ¿De acuerdo? ¿Por qué sería comisión por omisión? Porque él está en sus funciones y debe ejecutar esas acciones. Es como el policía, ¿no? Que al ver que una persona que está uniformado y al ver que una persona
atropella a otra y no hace nada, simplemente se da la vuelta, porque no quiere que flojera ir a la comisaría, estar con todo el trámite, ir a declarar, son 12 horas, ahí aburrido, me agarro, me doy la vuelta y me voy. ¿Ahí habría una comisión por omisión? Sí, porque él está en el marco de sus deberes y no está ejecutando lo que se les corresponde. Pero si yo estoy decidir, sería una simple omisión, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Queda claro? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Por favor. Perdón. Ahora, también tenemos en la tipicidad eh, bueno, aquí lo hemos clasificado como la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. De acuerdo, dentro de la tipicidad objetiva se van a determinar cuáles son los elementos relevantes para determinar que se hizo configura o no. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son los elementos que voy a considerar? Los efectos y la conducta. Y en los elementos subjetivos voy a determinar si la conducta fue justificada a través del dolo o de la jurisdicción. ¿De acuerdo? En la tipicidad objetiva puedo ver los efectos. ¿Cuáles son los efectos? Vamos a ver, el sujeto activo o el sujeto. El sujeto activo es aquel que realiza la conducta previa. Y el sujeto pasivo es el sujeto, los sujetos, la sociedad o el Estado que se resulta ser afectado por la conducta realizada por el sujeto activo. ¿De acuerdo? Y ahora, esta conducta puede ser justificada a través del dolo de la pública. A través del dolo, que significa que yo tengo, como ya lo hemos dicho, conocimiento y voluntad de realizar la conducta, ¿cierto? Y en la culpa sería cuando tengo voluntad y no tengo conciencia, o cuando tengo conciencia pero no tengo voluntad. Por eso se clasifica en culpa inconsciente sin revisión, culpa consciente con revisión. ¿Sí? ¿Cuál sería un ejemplo de culpa consciente y cuál sería un ejemplo de culpa inconsciente? ¿Cuál crees que podría ser? Ok. Ese es un buen ejemplo. Necesito otro ejemplo de que ustedes serían. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo estoy, si yo vivo por, ¿cómo se llama esta vez? Por la Panamericana Norte, ¿de acuerdo? Yo vivo en los extremos de la Panamericana Norte y necesito cruzar hacia el otro extremo, ¿no? Esta es la Panamericana Norte y justamente de donde yo voy a cruzar, a 2 metros está un puente. Pero como a mí me da flojera caminar, ¿no? Yo voy y cruzo la Panamericana Norte por debajo del puente, porque veo la pista vacía, porque es domingo y porque son las 3 de la tarde. ¿De acuerdo? Pero como soy tan piña, en ese momento aparece un auto a toda velocidad y me atropella. Esa persona que me atropella estaría cometiendo un delito. Está dentro de los límites. Ya, y ahí habría la persona que atropella, habría actuado con dolo o culpa. Sería una culpa consciente o inconsciente. Consciente, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya claro? Y en el ejemplo que dio Georgette, en el que yo, sabiendo que no debo manejar en estado de ebriedad, manejo en estado de ebriedad y genero un accidente, ahí habría una conducta dolosa o culposa. ¿Mm? ¿Por qué dolosa y por qué culposa? Exacto, no sería una conducta dolosa porque la persona no tiene conocimiento de ella y a que tuviera algo. Lo único que se hace es que sabe por experiencia en tu auto y estaba de ebriedad.
¿de acuerdo? Entonces, y ahí él no va a tener la voluntad de querer matar a la persona que atropella, ¿ya? Pero sí es consciente de que puede generar un accidente porque está en estado de ebriedad. Todos sabemos que cuando hemos tomado alcohol, nuestras capacidades se reducen, ¿no? Por más que uno crea que cuando un vaso de cerveza se le pasa, ¿no? Al menos en mi caso. Pero no tiene caso de una decisión. Entonces, Porque por fin el hecho de manejar el carro ya es estar un tiempo se puede matar. ya. El hecho de que haya tomado y de ya manejar ya es muy situaciones sería estando por el visual, pero hay poca diferencia y sentencias que se han dado también, que no te dan como culpa de lo que tienes. Ajá. Pero creo que teóricamente sería más que todo asociar el doble visual. Podrías encajarlo dentro del doble eventual, pero después diciendo que el doble eventual tiene lugar donde la gente realiza delitos y puede estar dentro de él. Claro, está vulnerando el reglamento de tránsito, ¿cierto? Bueno, podríamos encajarlo dentro, a ver, primero, ¿qué es el doble eventual? ¿Qué es el doble directo? ¿Qué es el doble indirecto? El doble directo es cuando tú tienes conocimiento del hecho y tú sabes que estás cometiendo un delito, ¿ya? Ella tiene la intención de matar a su compañero porque le cae mal, va a llevar un disparo en la cabeza y la acaba. ¿De acuerdo? Es el doble directo. El doble indirecto, ¿qué quiere decir? Ella quiere matar a su compañero, pero para matar a su compañero tiene que, ella le dispara a su compañero, pero la bala rebota y le dispara a su otra compañera y su otra compañera termina lesionada. Ella no esperaba herirla a ella, solo matarlo a él, pero termina ejecutando esa consigna. Y en el doble eventual, ¿qué es el doble eventual? Una persona todo el riesgo, aparte que no salir de lugar también, y el riesgo se está afectando normal. Entonces, ahí es donde se explica en la diapositiva, es cuando la gente realiza el delito sin voluntad de producir, no se sabe que puede producir. Puedes llamarlo como un daño colateral. Entonces, dicho esto, el ejemplo de la persona que toma en estado de ebriedad podría calificar como culpa o como un doble eventual. Normal, yo lo encajo como culpa, porque la persona sí tenía el conocimiento, pero no tenía la voluntad de querer generar ese accidente. Ahora, pero el dolo también va. Pero la conducta puede ser algo. Creo que tendríamos que hablar también de la necesidad presente. Yo jugando un poco con responsabilidad, no solo de necesidad. Pero porque ahí, como, o sea, si tú lo llevas hacia la culpa, la pena, no. Si tú lo llevas hacia el dolor, la pena es mayor, ¿no? Y aquí en los ordenamientos jurídicos lo llevan hacia la culpa, porque lo que hacen normalmente en los casos de cuando estoy en estado de ebriedad es mandarlos a principio de oportunidad y activarlos. En cambio, si yo los mando hacia donde se van, va a hacer que la conducta se vuelva más gravosa. Y al volverse más gravosa, no va a poder encajar dentro de un principio de oportunidad. Porque los encajan como delitos de bagatela. ¿Qué quiere decir? Delitos no muy intencionales. Entonces, por eso es que se encaja dentro de la culpa. Para que puedan encajar dentro de delitos de bagatela, por ende de poca legibilidad y por ende yo puedo aplicar el sentido de oportunidad. Si yo los encajo dentro del doble virtual, ya no podría hacer. Tendría que cambiar la pena, implementarla, ya no lo podría encajar dentro del sentido de oportunidad, porque ya no sería un delito de bagatela. Porque ahí yo estaría utilizando que yo tengo la voluntad otra. Yo estaría acreditando que estoy llevando a cabo el delito, o sea, yo tengo el conocimiento de que puede llevar a cabo un delito, pero no tengo la voluntad de hacerlo. Pero ahora otra vez, tomando con el tema de la probabilidad,
¿cuánta probabilidad hay que una persona en estado de edad tener un accidente? Tendría que analizarse caso por caso. Porque recuerden dos cosas, ¿no? Primero tenemos el tema del límite máximo permitido para tomar. Y segundo, no todos los jueces tienen el igual del cuerpo. No todos tenemos la misma capacidad de resistencia, ¿no? Yo me puedo tomar un fácil de cerveza y decir, me puede haber una persona que se toma un barril de cerveza y está bailando, como si nada, yo tenía que decir. Este hombre se tomaba 6 botellas de vino. ¿Tú lo ves? Agarraba su carro, se ponía nueve. Creo que está bien lógico. Pero tenía una capacidad, creo que el alcohol se evaporaba en su cuerpo. Nunca lo vi, nunca lo vi, ni siquiera picado. En cambio, su socio, que tomaba igual, tirando. O sea, todos esos elementos sí va a depender mucho de actividades en temas de política criminal, ¿no? Porque sí, yo creo que esta conducta, ahora que hemos estado conversando y analizando, podría empezar más después. Pero va a depender de la política criminal que nosotros queramos emplear. Como les digo, en este caso nosotros estamos fijando en la distrito de Verona, porque se va a dar por un crimen. Yo les resaltamos también. ¿Sí? Muy buena intervención. Y la Z es la residencia en la universidad puede utilizar sin revisión pero si no lo hace, pero no tiene. Pero puede pasar. Entonces, ¿cuál sería la diferencia con el doble? Porque es para presentación es de otra es que esta familia de la que se lava la otra la van a mirar la creencia. Porque si no lo sigue, en cambio de los casos, pero yo creo que se pasa el año, pero o sea, no pasa nada, entonces, sabiendo que va a hacer daño. Pero en ambos supuestos, tú sabes que puedes hacer daño. Cuéntame por eso. No sé si sería la voluntad de hacerlo a propósito, sino que tú tienes la voluntad de hacerlo, ¿no? De ahí, sí, cómo haces esa diferencia. Porque, a ver, si yo arrojo un mueble del octavo piso, sabiendo que es un efecto, o sea, una cosa es tirar una canica del octavo piso, y otra cosa es tirar un mueble del octavo piso. Son supuestos distintos. Entonces, ustedes, conscientemente, ¿arrojarían un mueble del octavo piso hacia el primer piso? ¿No? Viven en su edificio, ¿no? De la terraza, nada, ay, pues me cayó. ¿No lanzarían? No, porque sabes, la misma probabilidad, que igual ocurre cuando una persona está lista. Cuando tú has tomado, a menos que, no sé, es tan ebrio, te hayas perdido el conocimiento, o sea, que no, realmente no estés consciente y agarras tu carro y generas un accidente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero si tú sabes que te has tomado un par de copitas, estás tomando tú, estás agarrando tu carro, sabes que puedes tener riesgo, porque sabes de que por más que te crees que estás viendo 2 líneas en la pista, no necesariamente es así. ¿Sí? Esto lo terminamos de discutir en la siguiente sesión, ¿les parece? Quiero que por favor investiguen para ver cuál es la diferencia entre el dolor virtual y la culpa, ¿no? ¿Cuáles serían los argumentos que ustedes tomarían para defender su posición? ¿En dónde les basarían el movimiento de conducción en estado de ebriedad? ¿Entre una culpa consciente o entre un violencia? Creo que sería un buen debate. ¿Sí? ¿Qué hacemos con el siguiente? Y aquí vamos a hablar sobre la antifelicidad. Como ya les dije, ¿no? La antifelicidad es, nosotros vamos a determinar si el hecho es contrario a la norma y si existe o no
alguna causa de justificación que está descrita en el artículo 20 del Código Penal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y lo que tenemos, la legítima defensa, el estado de datos y el resultado de la consentimiento. Ustedes deben saber que la norma de la legítima defensa tiene modificada recientemente. ¿Sí? Entonces, antes que se establecía en la legítima defensa, que tenía que haber una proporcionalidad, ¿no? Entre el medio empleado y el medio repetido, que se repite. Ahora eso ha cambiado, ¿no es cierto? ¿Y por qué cambiado? ¿Se acuerdan de una cosa que se recuerda? En el tema de un señor que estaba con muchísimas familias, ¿no? Y llega un gran armado, supuestamente, un grupo de personas que tienen el cinta, y el señor tiene un arma y agarra y dispara y lo mata. Pero resulta que esto tiene un arma de fusil. Ahí yo podría aplicar mi sistema de defensa siempre. Con la norma anterior lo hubiera podido hacer, porque no habría proporcionalidad de la pero ahora se lo puede hacer. Entonces, ustedes siempre cuando vayan a realizar el sistema de defensa, tienen que analizar si la conducta que se ha entregado no tiene que ser una causa de si calza dentro de una causa de justificación, tendremos un caso que nos merece una sanción penal o merece una aplicación de una medida de seguridad. Por ejemplo, en el caso de legítima defensa, si yo acredito la misma, tendría que sancionarse penalmente. En el caso que les acabo de citar, del señor Renzi. Si él dispara a la persona que le está amenazando con un arma, yo no sé en ese momento si está de verdad, de plástico, de bullet, de Argentina, no, y él le dispara y lo mata. Esa persona podría ser sancionada que está pendiente. La persona que pasó al delincuente no podría ser sancionada porque ustedes estarían de una causa ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de un policía que está en plena ejercicio de funciones, está dentro del metropolitano y ve que a una chica le roban el celular, él sale detrás del delincuente, el delincuente le dice para, él no para, le dispara, pero para suerte le dispara y se pone. ¿Ahí habría una causa de justificación? Sí, porque él dentro de su perfil, dentro del ejercicio de su oficio, está haciendo acciones para reprender un acto delincuencial. Estamos viendo una ponderación civil, ¿de acuerdo? Y otro es el consentimiento. ¿Qué quiere decir el consentimiento? Bueno, y ya sí me reúno, ¿no? Sí, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Entonces, ¿tienen alguna duda de una pregunta? ¿No? Para la siguiente, sección, los que quieran acompañarnos, vamos a discutir el caso que les hemos planteado de los compañeros y vamos a profundizar en otros temas y vamos a prolongar una hora más de la actividad, porque creo que una hora nos queda corta. ¿Sí? A todos. Estoy acostumbrada a hablar como leo 4 horas. Una me cuesta un poquito. ¿Ya? Entonces vamos a prolongarla una hora más y podemos un poquito más en esta cámara. ¿Sí? La idea es que ustedes puedan de ambos aprender. Yo aprendo mucho de ustedes. Chicos, otra vez mil gracias por estar aquí.